Hacer a todos y a todas la invitación, como les decía informalmente al inicio, es un placer para mí. El conocimiento, a la medida que se comparte, se engrandece, se amplía. Vamos a hacerlo en la metodología tipo conversatorio. Ya ustedes lo saben, yo voy desarrollando los temas, las personas van participando, vamos haciendo sinergias, vamos haciendo aportes, vamos enriqueciendo este conocimiento grupal, ¿verdad? Y vamos llegando a algunas ideas, ¿verdad? Entonces, para no hacerlo tan expositivo y de manera que todos estemos no solo conectados tecnológicamente, sino conectados desde el punto de vista eh, eh, emocional y desde el punto de vista intelectual, que son las otras dos conexiones que debemos tener. De momento yo veo a todo el mundo conectado tecnológicamente, vamos a ver la conexión emocional y vamos a ver después la conexión intelectual, ¿verdad? Que son las otras dos. Entonces lo vamos a hacer así tipo conversatorio porque el tema es altamente polémico, es un tema de diferentes opiniones, genera temperaturas, genera mapas de calor en las discusiones y todo el mundo lo ve desde su punto de vista. Muy bien, Estados Unidos, digamos, es innegable que es la primera potencia del sistema capitalista, eso hay que aclararlo, ¿verdad? El sistema capitalista o el sistema de mercado. La administración de Biden fue una administración que se fue opacando poco a poco, ¿verdad? Fue perdiendo brillo. A lo lejos uno podría pensar en dos razones. Una de carácter físico del presidente, era una persona ya muy mayor, ¿verdad? Capturada por su equipo de asesores y su grupo de interés. Y en segundo lugar, era el señor Biden muy influenciable y manipulable, algunos dicen por edad y otros por su grupo de interés que lo rodeaba. La segunda razón en la administración pasada es que había una pugna entre dos visiones, la visión del Partido Demócrata, más abierta, más integrativa, una visión más vinculada a una mayor apertura en términos sociológicos, políticos, ideológicos, versus la visión del Partido Republicano, tomada por el ala conservadora, tanto en la parte política, social, como en la parte económica, con un revisionismo de la globalización. El Partido Demócrata siempre había estado apoyando la globalización y lo que se empezó a llamar la reglobalización. Los electores, como sucede en las democracias, los electores en los Estados Unidos optaron por elegir al señor Trump. Podemos imputar a esas elecciones dos temas vinculados a dichas elecciones. Número uno, evidentemente la edad de Biden le jugó una mala pasada en el primer debate. No sé si algunos recordarán, no se vio bien, se vio cansado, agotado, mentalmente disperso. No es por ser el señor Biden, probablemente uno con la edad del señor Biden probablemente incluso podría estar en peores condiciones cognitivas. Y la segunda fue que en realidad el señor Biden decidió retirarse de la campaña de forma muy tardía, lo cual no le dejó chance al Partido Demócrata para elegir con suficiente antelación una segunda opción, ¿verdad? Con lo cual se escogió a la persona que era la segunda a bordo, el señor Biden, que era la señora Kamala Harris. Obviamente no hubo tiempo de que ella en una carrera realmente, como decimos, de último minuto lograra por lo menos emparejar las elecciones que ya le eran favorables en las encuestas al señor Trump. La señora Harris, yo diría que dado el poco tiempo hubo mucha presión mediática y mucha presión por parte también a nivel internacional de qué proponía, qué hacía, y ella trató
de esbozar una ruta. El resultado ya todos lo sabemos. La sociedad estadounidense se decantó por el señor Trump de forma clara. No solo ganó lo que se llaman los votos electorales, sino ganó el voto de lo que llamaríamos el voto popular. Ganó en ambos niveles. La elección le permitió al Partido Republicano dominar el Senado y dominar la Cámara de Representantes. Ya antes había tenido dominada la Corte Suprema de Justicia con el nombramiento que había hecho el señor Trump de la mayoría de jueces de la Suprema Corte, ¿verdad? Entonces, el señor Trump entra con una mayoría en la Suprema Corte, una mayoría en el Senado y una mayoría en el Congreso. Llevemos el hilo de que el señor Trump entra empoderado. Ahora, uno pudiera decir aquí, como costarricense o latinoamericano, una podría empezar a criticar al electorado estadounidense. Cada elector en cada país votamos por la opción que consideramos que es buena para el país donde uno vive. O sea, cuando uno va a votar en las elecciones de Costa Rica, no piensa que es lo que, si la elección es buena para Colombia, si es buena para México, si es buena para Burkina Faso, si es buena para Birmania. Uno piensa en términos de lo que sería eventualmente, de acuerdo a la percepción de uno, bueno para el país en general. Y a veces en términos provinciales y cantonales. El señor Trump gana con una agenda que él ya la dejó clara en la campaña electoral. Lo que está haciendo Trump no es nada nuevo. O sea, para los que seguimos el tema económico internacional, no está haciendo nada que uno dijera, qué barbaridad, estoy asustado, me impresiona lo novedoso. No, él basó en la parte económica, lo indicó. Número uno, iba a revisar los acuerdos que Estados Unidos tenía en términos comerciales. Número dos, no estaba tan convencido de que la globalización estuviera beneficiando a los Estados Unidos e imputaba parte del gran déficit fiscal de los Estados Unidos y comercial a que las relaciones de Estados Unidos externas le eran desfavorables, como efectivamente la mayoría lo son. Tercero, dijo que había que reducir impuestos. Ya lo vimos la semana pasada. El Congreso le aprobó primigeniamente, en una primera etapa, una reducción de impuestos. Después dijo que Estados Unidos había que reducir el Estado federal. En Estados Unidos, tal vez se los explicó el profesor Cascante, Estados Unidos tiene, por así decirlo, dos grandes niveles. Hay un nivel macro, que es el Estado federal, y después hay un nivel, por así decirlo, micro, que son cada estado, ¿verdad? El caso de Costa Rica, la mayoría de países latinoamericanos, no todos, no tenemos una forma de organización política federal. La mayoría tenemos una forma de organización política que llamamos unitaria. Hay estados federales, México, Brasil, por ejemplo. Entonces, en Estados Unidos, cada estado mantiene cierto nivel de independencia en algunos temas, en algunas agendas. En el caso del señor Trump, dijo que había que reducir la burocracia en el gobierno federal, en la administración federal. Verbigracia, el sistema de educación. Había que reducir el tema, por ejemplo, en salud, hacer una revisión del sistema de salud federal. Y había que hacer también una revisión en lo que eran algunas decisiones micro, en lo que es, por ejemplo, la Agencia para la Cooperación Internacional de los Estados Unidos. El señor Trump llega con su agenda. El encargado de esa reducción es el señor Elon Musk, que acaba de renunciar. No sé si lo vieron hace un par de días, 3 días. Hoy no más, ya está, comillas, agarrado de los moños con Trump, ¿verdad? Ambos se dijeron cosas bastante groseras, ¿verdad? Lo cual demuestra que muchas veces los intereses económicos están por encima de los intereses personales dentro de lo que son los sistemas de mercado. Bueno,
En esa yetatura entra el gobierno de Trump con ese discurso, la gente vota y Trump entra y no sé si vieron en los primeros días más de 100 decisiones ejecutivas. Entra y firma, 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 ¿verdad? Firma deportaciones, firma aranceles y empieza con un arancel del 10%. Cuando hablamos de aranceles, conviene hacer algunas anotaciones, diría, no teóricas, sino técnicas. Los aranceles o la política arancelaria de un país o en las relaciones comerciales externas de un país, tenemos dos niveles de controles permitidos por la Organización Mundial de Comercio, antiguamente GATT. Una son las medidas no arancelarias y la otra son las medidas arancelarias. Las medidas arancelarias tienen que ver con medidas o decisiones de carácter cuantitativo y las medidas no arancelarias tienen que ver con controles o barreras al comercio, pero de carácter cualitativo. Me explico. Por ejemplo, las medidas arancelarias son cuantitativas. Se dividen en dos, lo que son impuestos, por ejemplo, lo que hizo Trump, a todo el mundo tiene una base de 10%. Y después escogiendo, pongo 80%, pongo 40%, pongo 50%, pongo 35%. Esas son medidas arancelarias. Están las medidas, por así decirlo, que son arancelarias, pero no son de impuestos, son de cuotas. Por ejemplo, un país puede llegar y decir, bueno, yo acepto un arancel del 10%, medida arancelaria, pero eso sí, el empaque del producto tiene que tener estas especificaciones, por ejemplo, en lácteos. Entonces vamos a permitir 100 cajas de leche, cuota, 100 cajas de leche, pero con estas especificaciones, que la cajita debe ser blanco con negro, debe medir 50 centímetros, debe pesar, por así decirlo, cuarto de kilo, debe tener determinado olor, determinado tamaño de letra, esas son medidas no arancelarias. Y debe venir la leche certificada de que la de la leche, las vacas dieron la leche estando en una situación emocional de alegría. Cosas de ese tipo. Las barreras no arancelarias son barreras fitosanitarias de permisos, tienen que estar vinculadas con reglamentos de empaque, de embalaje, de presentación del producto, etc. Entonces pueden darse una combinación de medidas no arancelarias, cuotas, medidas arancelarias e impuestos. Entonces podemos tener un producto, por ejemplo, un lapicero, este lapicero, yo le puedo aplicar una medida arancelaria, 10%. Le puedo aplicar también una cuota. En mi mercado solo voy a recibir 1000 lapiceros de estos, con un arancel del 10% y una cuota de 1000 lapiceros. Y le puedo poner también una medida no arancelaria. Solo vamos a recibir lapiceros de este tamaño, de X peso y de este color rojo. Nada más y con este tamaño de letra. Ahí estoy haciendo una combinación de medidas arancelarias, de impuestos, medidas arancelarias de cuota y medidas no arancelarias, ¿verdad? Entonces, ahora, eso es potestativo de cada país dentro de sus rangos de soberanía. Ojo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo dentro de la soberanía del país, no, de los rangos de soberanía. Adrián, ¿por qué rangos? Porque nosotros estamos en la Organización Mundial de Comercio y cuando uno se adhiere a la Organización Mundial de Comercio, firma las condiciones del tratado. Entonces se compromete a ciertos requisitos que uno debe cumplir, tanto en medidas no arancelarias como en arancelarias, como en medidas de cuotas, respetándose los tratados de libre comercio específicos que uno tenga. Entonces, dentro de esos rangos de soberanía, los países, por así decirlo, entrecomillado, juegan con esos rangos. Por ejemplo, Estados Unidos nos dijo a nosotros que nos imponía un 10% de arancel, al igual que todos los demás países, pero que a la hora que Estados Unidos nos dice negociemos, nos dice, mire,
yo puedo bajar ese 10% o puedo estudiar una reducción de ese 10%, pero necesito que Costa Rica también, como contraposición en la negociación, revise unas medidas no arancelarias que ustedes tienen, por ejemplo, y eso es verídico, ahí están los escritos, en arroz y en leche. Entonces, por ejemplo, nosotros, dentro del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, no habíamos permitido que ingrese la leche estadounidense, ¿verdad? Por requisitos no arancelarios. Estados Unidos nos dice, bueno, 10%. ¿Qué ofrecen en materia láctea? No sé si leyeron la semana pasada, a principios de la semana pasada, pero ya desde la antepasada se dio el anuncio, Costa Rica eliminó ciertas condiciones no arancelarias para el ingreso de leche a Costa Rica. Entonces ya se aprobó, por ejemplo, se aprobó el ingreso de leche de los Estados Unidos a Costa Rica. ¿Qué implicó eso? Bueno, implicó una reacción del sector lechero, del sector lácteo. Entonces los productores lácteos, de leche o lecheros, dijeron que era una barbaridad, que es lógico suponer. Si Alejandro Gutiérrez, por ejemplo, si Ignacio, si Adrián, nosotros tres fuéramos lecheros, probablemente estuviéramos, ¿qué? Pegando el grito al cielo. Supongamos Aldair, que no es lechero, es productor de flores. Aldair dice, bueno, qué suerte, porque probablemente ya no tendré que pagar un 10% por mis flores en los Estados Unidos, a la larga me van a cobrar un 5%. No estoy diciendo que sea así, pero puede ser que Aldair diga como floricultor, bueno, qué suerte, ya no pago el 10%, pago el 5%. Y nosotros los lecheros estamos pegando el grito al cielo. Si fuera la inversa, en el tanto ficticio de que a los productores de flores les pongan un 20% y después, obviamente, Aldair estuviera como productor de flores pegando el grito al cielo y nosotros como lecheros a la larga estuviéramos felices. Vean que yo hago este ejemplo pueril en el sentido de que la gente se queja dependiendo de dónde le ponen el dedo donde le duele. Y generalmente en materia económica y de comercio, generalmente donde duele es en alguna parte del cuerpo que se llama billetera, ingresos. Obviamente que, bueno, los que estamos vinculados al sector comercial lo entendemos. Cuando uno escucha a los lecheros, entonces obviamente indicamos pues obviamente el interés nacional, la visión país de los productores, la visión, etcétera, etcétera. Creo que hay una pregunta sobre oferta y demanda, Ignacio, por ahí. Correcto, don Víctor nos pregunta que si tiene un enfoque de los aranceles con la oferta y la demanda, precisamente. Correcto, pero esa es una parte del enfoque. Hay un enfoque de oferta y demanda. Por ejemplo, ¿por qué Trump decide tratar el tema de los aranceles de forma tan agresiva? Bueno, porque generalmente Estados Unidos importa, o sea, demanda más, consume más de lo que exporta, de lo que oferta. Entonces, obviamente, tiene un déficit comercial entre la oferta y la demanda. En este caso, lo que exporta y lo que importa. Si tuviera una balanza comercial favorable, en donde exporta más de lo que importa, probablemente el señor Trump estuviera tranquilo, estuviera feliz. Entonces, si hay una relación directa, ojo lo que estoy, directa entre oferta y demanda. Ahora bien, aparte de oferta y demanda, ¿qué otros factores complementarios hay? Hay elementos, por ejemplo, no solo de oferta y demanda, por ejemplo, tipo de cambio, tipo de cambio. Una manera de hacer más competitivo un país, un producto que yo oferto y produzco, es haciendo una devaluación. Por ejemplo, en Costa Rica la moneda el colón se revaluó, ¿verdad? Frente al dólar.
pasamos de 600 y algo a 500, digamos, redondeándolo. ¿Eso qué es lo que hace? Bueno, lamentablemente encarece nuestras exportaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Porque en realidad estamos recibiendo por cada dólar menos colones, ¿verdad? Otros países aplican devaluaciones, Gracia, Colombia, algunos países centroamericanos, entonces las exportaciones se abaratan. En el caso del dólar nuestro, que se revaluó el colón frente al dólar, por ejemplo, uno de los sectores afectados es el turismo, ¿ya? Porque si yo vendo, por ejemplo, un gallo de salchichón, ¿verdad? En $2, antes recibía a 600, 1,200 colones. Ahora por el mismo gallo salchichón recibo 1,000 colones. Perdí 200 colones en un gallo salchichón, ¿verdad? Algunos de ustedes dirán, Adrián, ¿dónde venden gallos de salchichón a 1,000 colones para ir a comprar? Pero estoy dando un ejemplo. Entonces el sector turista dice, pucha, Adrián, mira, en términos de gobierno, miren, ayúdenme, pongan el dólar aunque sea 560 para que yo pueda recibir más colones por dólar que yo venda. Una habitación que vale X cantidad, ahora recibo menos colones. Y para el turista, Costa Rica se vuelve un país caro. ¿Por qué? Porque yo con $100 en Nicaragua pago una habitación, como, pago transporte y todavía me sobra dinero. En Costa Rica con $100 con costos me alcanza para 2 tiempos de comida, la habitación sale terriblemente cara, entonces yo probablemente, y lo han leído en la prensa, probablemente prefiera otros destinos, irme a Guatemala, irme a Nicaragua, República Dominicana, incluso Honduras, etcétera, incluso Panamá, por ejemplo. Entonces, ahí se habla de que no solo la oferta y la demanda, hay otros factores, por ejemplo, como el tipo de cambio, ¿verdad? Hay otros elementos en el comercio también complementarios, oferta y demanda, tipo de cambio. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con mercadeo, publicidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos fama de ser un país verde. No discutamos si es cierto, si es mentira. Al final de cuentas, la percepción del consumidor es muy importante en este tema. Entonces, Costa Rica es un país verde, un país ecológico, un país de producción amigable con el entorno ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un tema importante en términos de que no solo juega tipo de cambio, oferta y demanda, sino juegan temas de percepción. Un país verde, una democracia, un tema que nos afecta, la seguridad. Vean que estoy hablando de temas de percepción, de imagen. Entonces, alguien puede llegar en Canadá y decir, oye, qué interesante ir a un país verde. Bueno, ¿cuáles están? Papá, y sale Costa Rica, y salen las fotos de los perezosos, y sale las fotos de las lapas, y etcétera, etcétera. O sea, playas, volcanes, todo lo que nosotros vendemos, ¿verdad? Comidas típicas. Pero hay un tema ahí también que puede jugar en términos de la percepción, seguridad, asaltos, crímenes, etcétera. Entonces, vean que hay factores que nos pueden favorecer y hay factores que nos desfavorecen en este momento. Entonces, resumiendo un poquito lo de la pregunta, hay factores, no solo la oferta y la demanda, intervienen tipo de cambio e intervienen también elementos de percepción. Un cuarto grupo, ¿verdad? De factores que influyen. Para no hacer esto hablando en realidad son 8 factores, voy a hablar del 50% de los más importantes. El otro tiene que ver con lo que llamamos nosotros facilidad de comercio, ¿verdad? A nivel mundial esto se llama doing business, o sea, la facilidad con que los demás países y empresas pueden hacer negocios con nosotros, doing business. O sea,
Costa Rica, ¿es muy fácil hacer negocios con nosotros o es muy complejo, muy complicado, muy burocrático? Entonces, hay un índice que se llama el índice Doing Business, haciendo negocios. Bueno, la facilitación de comercio es un tema también que se valora, junto con las percepciones, el tipo de cambio, oferta y demanda. Ejemplos, Adrián, tal vez de facilitación de comercio. Por ejemplo, burocracia y trámites. Nosotros no somos un país como que el mundo diga que es fácil hacer negocios con nosotros. Nosotros somos un país burocráticamente complejo. Todos nosotros también lo hemos sufrido al interior de Costa Rica. Por ejemplo, trámites municipales para hacer una casa. Los que han pasado por esto, y algunos del grupo, algunos colegas van a decir, bueno, aquí es una cosa terrible en un trámite municipal hacer una casa. Por ejemplo, cosas simples como estas, la gestión de un crédito, que en cualquier país a veces eso es muy sencillo, aquí se convierte, tráigame estos papeles, y si es para un pequeño empresario, para una emprendedora, para un emprendimiento social, bueno, aquello es terrible. Por ejemplo, facilitación de comercio, no solo trámites y burocracia. Por ejemplo, infraestructura, puertos, carreteras, puentes, aeropuertos, ¿verdad? Vías fluviales. Bueno, basta salir en hora pico de Heredia a San José o de San José a Cartago o coger hacia San Ramón en la mañana de ida o de regreso o ir a alguna zona franca como el Coyol para darse cuenta lo que es la movilización de carga. El aeropuerto nuestro ya se hizo pequeño. Bueno, ustedes han leído lo que es cargar y desembarcar y descargar carga en Puerto Caldera. Limón, todos sabemos lo que ha pasado, ¿verdad? Incluso antes decíamos que era Habdeba, hicimos un puerto privado y la situación parece como que mejoró, pero no en los términos que nosotros hubiésemos querido. La carretera que une el Valle Central con Limón, la ruta 32, todos sabemos lo que ocurre cuando hay 2, 3 aguaceritos seguidos. Se bloquea la carga. Y cuando es carga seca no hay problema. El problema es cuando es carga refrigerada. Las pérdidas son millonarias. Y hay que hacer una vuelta, ustedes saben, por Cartago, Turrialba, 3X y salir a Siquirres. Una carretera de 2 carriles, los que han transitado por ahí. O sea, ahí hay un elemento de infraestructura. Entonces, hay aspectos de tramitología o tramitomanía, hay aspectos de infraestructura, pero también en facilitación de comercio hay temas que tienen que ver con, por ejemplo, financiamiento. Hay temas que tienen que ver con tasas de interés competitivas. Por ejemplo, cosas simples. O sea, las tasas de interés en Costa Rica se mantienen alto. Los que del grupo o algunos colegas que manejan el tema de créditos o el tema de financiamiento entenderán, nosotros tenemos realmente tasas de interés altas. Por ejemplo, la tasa monetaria ha ido bajando y yo no sé, pero la mayoría de los costarricenses no siente una baja, por ejemplo, en las cuotas de los créditos. En las cuotas que tiene que pagar en las tarjetas de crédito no ha habido rebaja. Entonces, alguna gente dice, bueno, esa rebaja que ha venido el Banco Central haciendo en los últimos, qué sé yo, 18 meses, esa baja que no se traslada al consumidor financiero, ¿dónde se está quedando esa diferencia de dinero? Adivina, adivinador, ¿quién se la está dejando? Unos señores que se llaman banqueros. Porque ese dinero no es que se esfuma, no es que se evapora, queda en algunas manos, no llega al consumidor financiero final. Entonces, por ejemplo, ahí hay un tema de financiamientos. Entonces, hay varios temas que tienen que ver complementarios a la pregunta que hacía, creo que era Víctor, ¿verdad? A la pregunta que hacía Víctor sobre, Adrián, hay oferta y demanda, influye la oferta y la demanda, influyen temas de percepción
influyen temas de facilitación de comercio, influyen temas también de política comercial del Estado, no me voy a extender en eso, ¿ya? Influyen una serie de temas importantes, conexos, complementarios a la oferta y la demanda. Muy bien, no sé si hay otra pregunta para seguir. ¿Los estoy enredando o vamos claros? No, vamos encaminados. Yo tenía una duda, de hecho, por ahí en relación Adelante, con el adelante. tipo de cambio, bueno, se ha argumentado en algunos círculos en los que recurro de que el tipo de cambio en Costa Rica es ficticio. Entonces yo quisiera también conocer en ese caso su posición con respecto a esto. Y también otra duda con respecto al Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Tenemos un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y, bueno, con los países del Caribe, que ya tiene ciertas regulaciones. Sin embargo, se nos impone un 10%, a pesar de que ya hay algunas regulaciones en ese momento. Entiendo lo de leche y lo de los otros sectores, pero ¿en cuáles? Espérate, Ignacio, nada más, es que pasó un furgón. Sí. Entonces, vamos a ver. Quedé en el Tratado de Libre Comercio que se nos imponen aranceles Ujú, dentro de las condiciones del Tratado de Libre Comercio. Ahí quedé. ujú. Entonces, también conocer, ¿verdad? Porque si estamos hablando de una serie de regulaciones con respecto al comercio, con el fin de delimitar el rumbo. Y ahora vienen las políticas de Trump con una política más hacia, voy a ponerlo así, más hacia adentro, cuáles van a ser entonces los efectos de los diferentes sectores, ¿verdad? Hablamos ahora hace un poco del sector turismo, de la afectación notable de los visitantes al país, de la poca flexibilidad o del poco planeamiento con respecto a los puertos, sea por medio de avión o con barcos, pero digamos conocer esos caminos. Y también por ahí, eh, don Alejandro tiene una pregunta y... Sí, don Alejandro tiene una pregunta. Ok, Alejandro, te escucho. Estoy anotando aquí en una hoja. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero no sé si me voy a salir del tema. Bueno, como hablando de bueno, para relacionarlo con el TLC, con esta política arancelaria de Trump, ¿los TLC se vuelven obsoletos o solo lo minimizamos su importancia? ¿Verdad? Digamos, como en el caso de la región de nosotros, Centroamérica y República Dominicana. Y yo tengo una duda, ¿los aranceles o la política arancelaria de Trump es una muestra de poder de los Estados Unidos o refleja debilidad de Estados Unidos en el nuevo escenario geopolítico mundial, digamos, con su lucha contra China principalmente, ¿verdad? O sea, así como una arma así, saquemos el arma para que vean que todavía soy fuerte y les pueda poner aranceles. Y, y la última. ¿Cómo puede responder América Latina y el Caribe a las políticas arancelarias de Trump si no existe una cohesión política en la región Sí, y actuamos por bloques? Allá está América del Sur, acá estamos nosotros, México está ahí a la par de... Esas serían mis preguntas. sí, Espero que... perfecto. Voy a tocar estas y después vamos incorporando otras. Esto, sí, que salga, va saliendo fluido, fluido. Bueno, vamos a empezar con las que hacía don Ignacio. Mira, el tipo de cambio es una discusión, como lo has indicado, Ignacio, acertadamente, es una discusión que tiene diferentes puntos de vista. Entonces lo voy a poner así como es en la realidad. Si yo soy, si yo soy, por ejemplo, exportador, ¿verdad? Estoy pegando el grito al cielo. ¿Por qué? Les decía que la yayay en el comercio y los negocios se llama billetera. Entonces, si yo soy exportador, estoy rasgándome las vestiduras, Pero vean qué curioso. Hace unos años, cuando el dólar llegó a 700 colones, los exportadores se quejaron. Pregunto, estaban llorando.
Yo no oí que nadie se quejara, nadie dijo nada. Y esa diferencia en el tipo de cambio de 500 a 700, esos 200 colones por dólar, se repartió así socialmente. O sea, las ganancias se socializaron o continuaron privatizadas. A ver, ¿qué me dice? Entonces resulta que cuando el dólar estaba a 700, ¿verdad? De los exportadores felices. Se quejaban los importadores, que era relajo, que qué barbaridad, que qué horror. Ahora el dólar pasa de 700, 600 a 500. Entonces, los que lloran son ¿qué? ¿Los mismos o son otros? No son otros. Ahora lloran los exportadores, que no lloraron hace 3, 4 años y lloran ahora. Y los importadores que estaban llore y llore hace 4, 5, 3 años, ahora están ¿qué? Calladitos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una idea de grupos de presión, grupos de interés. Eh, Ahora en economía los estamos llamando, en comercio más que en economía, los estamos llamando grupos fácticos. ¿Qué es un grupo fáctico? En teoría política se habla de grupos de interés y grupos de presión, digamos, en el léxico técnico de la ciencia política. En comercio hablamos de grupos fácticos. ¿Qué es un grupo fáctico? O sea, es un grupo material, tangible, cuantificable, identificable, ¿verdad? Tocable, o sea, ahí hay un sesgo intangible, ¿verdad? Entonces, es un grupo fáctico. Ese grupo fáctico están agrupados en cámaras, están agrupados en asociaciones de productores, están agrupados en cooperativas de productores, de empresarios, por ejemplo, los de zonas francas están en Asofras, ¿verdad? Todas las empresas están en Asofras, que entonces se convierte en un grupo fáctico. Por ejemplo, la OCDE dijo hace unos días que Costa Rica podría eventualmente analizar, ojo a esto, poner un impuesto a las empresas de zonas francas. Los que siguen el pulso de la política comercial de Costa Rica, mire, el año pasado alguien propuso poner un impuesto chiquitico a las zonas francas que están exentas, ¿verdad? Y aquello salió a Sofras diciendo que cómo es posible, que es una barbaridad, se rasgaban las vestiduras, bueno, aquello era. Y la OCDE después dice que eventualmente pudiera tocarse ese tema. Entonces, vean cómo esos grupos fácticos reaccionan, ¿verdad? Entonces, el tipo cambio sucede similar, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen deudas en dólares probablemente ahora están disfrutando una buena época. ¿Por qué? Porque si yo tengo las deudas en dólares y tengo ingresos en colones, estoy dedicando menos colones al pago de mi crédito. Verbigracia, la casa, el carro o algún crédito por inversión en mi empresa, mi emprendimiento, por mobiliario, equipo. ¿Ya? Entonces, los que van a turisquear, entre comillas, lo de turisquear, pues obviamente les sale un poquito más oneroso, ¿va? Porque tienen que dar, pues obviamente cuando van afuera y tengo que comprar dólares, probablemente dólares que tengo que dar menos colones, ¿verdad? Entonces, todo depende de cómo me afecte, así yo voy a fijar la posición. En el tipo cambio que hablaba Ignacio de la discusión, entonces hablamos de si estamos siendo exportadores, importadores, si tenemos deudas o pasivos en dólares o no tenemos en dólares, ¿verdad? Otro aspecto, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa en el caso de la abundancia de dólares en el mercado costarricense? ¿Por qué hay tanto dólar? Ahí hay varias explicaciones. Algunos dicen de que se está dolarizando la economía. En parte eso es cierto. Por ejemplo, aquí los distinguidos miembros del grupo en que estamos en esta reunión, en este conversatorio, muchos de ustedes o muchas de ustedes probablemente la cuota de su apartamento, de su casa, de su carro, de su moto, ¿verdad? Probablemente
la adquirieron en dólares, ¿verdad? Probablemente, si alguien va a adquirir el otro año alguna casa o va a hacer una inversión, probablemente la hagan en dólares, se la cobren en dólares. Uno va a comprar un carro, salvo que esté en el mercado secundario, probablemente si el carro es nuevo, le dan el precio en colones o en dólares. Se lo van a dar en dólares. Hay gente que ya está vendiendo bienes raíces con el precio en dólares, ¿verdad? Entonces, también el mercado está apuntando hacia una dolarización informal. Algunos economistas llaman dolarización encubierta. Ahí hay un elemento que está ahí. De hecho, hay algunos, yo diría, extremistas, entre comillas, que dicen, mejor dolaricemos la economía, dolaricémosla. No nos andemos con paños tibios. Eso es otra discusión para otro día. Otro elemento, este elemento lo voy a tomar con pinzas, porque la reunión que tenemos, la clase está siendo grabada. Vean, el otro elemento es dólares del sector informal de la economía, ¿verdad? Cuando digo sector informal de la economía, estoy hablando en dos niveles. El sector informal tiene dos divisiones. Uno que es actividades económicas de carácter informal, donde la gente no paga impuestos, no está registrada, no tiene nada, digamos, desde el punto de vista del registro. Y el otro segundo nivel es lo que llamamos economía subterránea. Por ejemplo, blanqueamiento de capitales, venta de estupefacientes, etcétera. Entonces, tenemos la economía informal dividida en dos. Una economía de actividades informales, no formalizadas, altamente evasivas de impuestos. Eso nos afecta a todos, ¿verdad? Tiene un costo social porque la gente no está cotizando para ningún régimen de salud pública ni para ningún régimen que tenga que ver con retiro. Ahora, probablemente muchos de los que están aquí pues son muy jóvenes. La gente cuando es joven cree que nunca se va a ¿qué? Nunca va a envejecer. Obviamente, el tema de las pensiones. Entonces no cotiza para un régimen de pensión. El otro es la economía subterránea. Entonces en la economía subterránea tenemos una serie de actividades ilícitas. Yo les dije ya, blanqueamiento, temas que tienen que ver con dinero por actividades vinculadas a movimientos sospechosos. Tercero, actividades que tienen que ver con trata de personas, por ejemplo, ¿verdad? Actividades que tienen que ver con monedas digitales, ¿verdad? Que eso es un mundo aparte, ¿verdad? Es un mundo aparte. Entonces, todo eso va generando, va metiendo dólares al sistema formal. Entonces, van pasando de la parte informal y subterránea, esos dólares van fluyendo como agua a la parte ¿qué? Formal, legal. Entonces esos dólares van como agua, van subiendo e inundan, como por así decirlo, el segundo piso, primer piso. Entonces se va llenando, va subiendo el agua de dólares. Entonces ahí opera lo que Víctor preguntaba de la oferta y la demanda. Entonces la oferta de dólares empieza a aumentar. Como lo decía el Banco Central hace unos meses, el presidente del Banco Central. Bueno, es que no sabemos de dónde viene tanto dólar. Lo que tenemos son hipótesis. ¿Verdad? En la parte formal, ¿de dónde vienen dólares? Bueno, dólares de exportaciones, dólares de inversiones, dólares de, por ejemplo, de capital golondrina, etcétera. Pero se va llenando dólares. Entonces, obviamente, como una ley de oferta y demanda, cuando la oferta aumenta, el precio tiende a bajar. En el caso del mercado monetario, cuando la oferta de dólares aumenta, obviamente, de ahí, el colón se empieza a revalorizar o el precio del dólar empieza a bajar. Entonces pasa de 700, 650, 600. ¿Por qué? Aumenta la oferta, el precio baja. Por dólar, 700, 650, 500,
625 y ahí va bajando, ¿verdad? Contrario censo, si en algún momento el dólar, la oferta de dólares se reduce, pues el precio empieza a aumentar como cualquier otro bien. Entonces pasa de 500, 550 a 600, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso hace que el mercado de dólares sea un mercado, como hablaba don Ignacio, sea un mercado con mucha discusión. Lo que está claro es que el Banco Central ha tratado de mantener el dólar en ciertos niveles, entre 500, 550, 512, 515. El problema es, como decía don Ignacio, que eso es el tipo de cambio real o es un tipo de cambio ficticio, ¿verdad? Esa es la gran pregunta. Ustedes no sé si han visto o han observado cuando el tipo de cambio, por ejemplo, se fue a 480, el mercado central tiró dólares para aumentar la oferta y que el precio subiera. Entonces tiró dólares. Igual, cuando el tipo de cambio hace unos años anduvo por 700, el Banco Central de aquel entonces, ¿verdad? Recogió dólares para que no se fuera el tipo de cambio 800 a 750 para bajarlo. Entonces el Banco Central interviene para mantener el tipo de cambio dentro de ciertos límites. El problema es que hemos tenido en los últimos años es que al Banco Central le ha sido a veces difícil mantener el dólar en cierto rango y ha tenido que estar interviniendo para mantener el tipo de cambio en cierto rango. Por eso algunas personas dicen de que el tipo de cambio no es real, es mantenido artificialmente. Medidas, pues es muy fácil hablar. En realidad, la lengua pues no tiene hueso, entonces hay gente que dice que es muy fácil. Hay gente que dice, bueno, paremos el blanqueo de dinero, economía subterránea. Bueno, sí, está bien, hay que hacerlo. ¿Cómo? ¿Quién lo hace? Entonces la gente, todo el mundo se empieza a ver. El Banco Central dice, bueno, yo no soy policía. La IJ dice, bueno, a mí no me corresponde. El gobierno dice, no, esas no son tareas mías. Bueno, ¿quién lo hace? Le pongamos a Alejandro Gutiérrez, pongamos a Alexander Sánchez, pongamos a Aldair, pongamos a Adrián Moya. ¿No? ¿Quién lo hace? Es que es muy fácil hablar. Bueno, debemos controlar un poco también las inversiones en dólares. No podemos hacerlo, dependemos de la inversión extranjera. Entonces no es tan sencillo. Los libros dicen ahí en teoría lo que hay que hacer, pero en la práctica, o sea, de la mesa de dibujo al campo de la construcción hay kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces, ahí hay un tema. En el caso de los tratados de libre comercio, lo voy a unir lo que planteaba el profesor Acosta con lo que preguntaba Alejandro. Digamos, los tratados de libre comercio son tratados donde dos países o varios países llegan a acuerdos de intercambiar bienes y servicios con ciertos aranceles y medidas no arancelarias que vimos al inicio de esta conversación y que ponen una lista de productos que están exentas de pago de impuestos o de aranceles. Eso, los tratados de libre comercio. La globalización impulsó mucho los tratados de libre comercio y la Organización Mundial de Comercio impulsó en décadas pasadas la firma de tratados de libre comercio. México, Estados Unidos y Canadá tienen uno, Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana tienen otro, Mercosur tiene otro, Pacto Andino, la Unión Europea, etc. Ha habido tratados. Nosotros, ustedes saben, tenemos tratados con China, con Chile, con México, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que arrancan los tratados. En los tratados hay, como dicen
En el argot popular hay winners y hay losers, o sea, hay ganadores y hay perdedores, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en algunas cosas ganamos y en otras perdemos. Nicaragua en algunas cosas gana, en otras pierde. Estados Unidos en algunas cosas gana, en otras pierde. Eso es el comercio, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos, resulta que las balanzas comerciales dentro de esos tratados de libre comercio eran deficitarias. O sea, Estados Unidos empezaba a estar del lado no de los ganadores, sino del lado de los perdedores, ¿verdad? Entonces, cuando llega Trump, llega y dice, un momento, como el borrachito en el famoso chiste, ¿va? Del cuarto oscuro y la fiesta. El borrachito decía, encendamos las luces porque solo a mí, puntos suspensivos. Entonces, encendió las luces del borrachito y decía, un momento, organicémonos. ¿Por qué solo a mí, puntos suspensivos? Entonces, un poco en esa analogía chistosa, si es que tiene chiste eso para algunos, entonces, Estados Unidos dice, un momento, encendamos las luces, un momento. Voy a revisar todos los tratados que he firmado, porque resulta de que todo el mundo gana o la mayoría gana a costa mía. Entonces voy a revisar todo. Bueno, inicialmente, ojo lo que estoy diciendo, inicialmente o en primera instancia, como dirían los abogados, en primera instancia a Estados Unidos le asiste la posibilidad de solicitar que se revisen los tratados de libre comercio, como en algún momento lo puede solicitar Costa Rica, lo puede solicitar Guatemala, lo puede solicitar China, etcétera. Por ejemplo, Tratado de Libre Comercio China-Costa Rica. En algún momento a Costa Rica le asiste la posibilidad, la potestad de decirle a China, señores, sentémonos a revisar el TLC con nosotros porque siento que hay cosas que a mí me están perjudicando. Entonces, en primera instancia, los países les asiste esa posibilidad de decir, sentémonos a negociar, veamos. Estados Unidos, la diferencia es un abuso en esa posibilidad. Abusó de esa potestad, de esa posibilidad. Adrián, ¿y dónde está el abuso ahí? Por ejemplo, si Donald Trump llega y dice, miren, quisiera revisar los tratados de libre comercio que tengo con estos y estos países o con todos los países. No hay ningún problema. Creo que la mayoría del mundo hubiera dicho, bueno, ahí perfecto, empecemos a hacer las revisiones y empezamos a negociar. Pero Trump llegó y dijo, abusó de ese primer paso y dijo, pongo 10% a todo mundo, a fulano más el 10 más 80, a fulano el 10 más el 60 y a fulano el 10 más el 50. De una vez que, sin negociar. Ahí está el abuso. Me estoy explicando en esa parte porque es importante. ¿Estamos vivos todos? Sí, todos O sea, la revisión. Sí, claro que sí. Aquí estamos. La revisión, no, ahí no hay, o sea, que el país solicite una revisión, no hay problema en eso. ¿Ves? Lo puedo hacer. El tema es que de una vez dio el garrotazo y después llegó y dijo, negociemos. Entonces, ahí está el abuso. Ahora, vamos a la tercera etapa. Tercera, la primera, hay la potestad de solicitar una revisión del TLC. Eso no solo es cualquier país. Segundo, no se estila por práctica comercial de que de una vez pongamos los aranceles y después negociamos. Ya, ¿verdad? Como la vieja historia que se cuenta, no sé si es cierta, de Pancho Villa, ¿verdad? Que decía, mátenlo y después averiguamos si es culpable o inocente. No, o sea, así estaba Trump. Le pongo 10 más el 80 y después averiguamos y negociamos. Entonces, ahí hay un abuso. Tercero, a partir de ahí,
Estados Unidos llama a negociaciones, pero ya con el arancel. Entonces, la negociación no es sobre los aranceles admitidos y negociados en los TLCs, es a partir de esos negociados más el 10, más el 80, más el 60. Ahí está el abuso. Ahora, hay países como Costa Rica que Estados Unidos le puso solo el básico, el 10%, y llamó a Costa Rica a negociar, y nosotros fuimos a negociar. 10% es una parte que se puede negociar. Pero hay países como Europa, China, en algunos casos otros países de los BRICS, ¿verdad? Que sí fueron el 10% más el 80, más el 60. A ver, gracias a Canadá, siempre había sido un aliado de los Estados Unidos y le pusieron aranceles. Entonces, en realidad, ese es el momento que estamos ahora. Hoy, el presidente Trump habló por teléfono con Xi Jinping, el premier chino. Y la conversación de hoy fue sobre abrir el camino para iniciar negociaciones. ¿Verdad? En mi criterio, como profesor, siempre privilegio el negociar a las guerras arancelarias, guerras comerciales. Entonces, hoy hay un buen paso. Xi Jinping, Trump empiezan a negociar, van a iniciar apenas, no es que están negociando, la forma como negociamos. Xi Jinping invitó a Trump a que visitara China y Trump invitó al premier chino a que visitara los Estados Unidos. Los equipos técnicos van a empezar a hacer los primeros contactos para eventualmente, ojo léxico, porque esto es muy importante en la diplomacia comercial, eventualmente iniciar una ronda de negociaciones. La Unión Europea también empezó a tener contactos. Trump dijo, durante 60 días pausamos los aranceles y vamos a iniciar los primeros contactos a nivel técnico. Con Costa Rica, ya Estados Unidos empezó las negociaciones hace un mes y algo. Entonces, y así sucesivamente, las negociaciones México-Estados Unidos se están llevando a cabo. Hay negociaciones, contactos Colombia-Estados Unidos, y así se van empezando a negociar. Eso va a tardar, va a tener un proceso, van a haber igual presiones, hay que ceder. Ahora, hay algo técnico importante en los TLCs y las negociaciones de los aranceles. Generalmente hablamos de negociaciones simétricas y negociaciones asimétricas, o sea, lo que llamamos la teoría de las simetrías y asimetrías en las negociaciones comerciales. Por ejemplo, la negociación entre Estados Unidos y China es una negociación simétrica. ¿Por qué? Porque ambos son potencias comerciales, potencias económicas, potencias militares, potencias ideológicas, etc. Allá estamos hablando de una negociación simétrica. En el caso de Costa Rica, Estados Unidos, es una negociación asimétrica. Estados Unidos aquí y Costa Rica aquí. Alguien podría decir, mira Adrián, pero es que eso no debe ser porque la Carta de las Naciones Unidas dice que todos somos iguales, en la Biblia dice que todos somos iguales ante Dios, podemos decir eso, pero en el mundo del comercio, en el mundo de los negocios, en el mundo del mercado, hay otra frase que dice, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Eso lo llamamos nosotros, saliendo del comercio y la política, y del derecho, en relaciones internacionales lo llamamos la teoría realista del comercio, la teoría realista en política y comercio. O sea, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Eso da origen a negociaciones asimétricas, ¿verdad? Entonces, en algunos casos hay negociaciones muy simétricas, Estados Unidos-China, Estados Unidos-India, Estados Unidos-Unión Europea. Alguien tocaba un tema importante, creo que eras vos, Alejandro, en el caso de América Latina. La Unión Europea negocia en bloque. América Latina negociamos individualmente.
Ya ahí vamos que pasamos, pasamos de una negociación europea, como la tiene la Unión Europea, en bloque, entonces es una negociación simétrica. Si Europa fuera individualmente, cada país fuera una negociación, la mayoría de los casos, no todos, fuera una negociación asimétrica. En el caso de América Latina, como lo indicaba Alejandro, creo, de ahí, México va por un lado, Brasil va por otro, Petro en Colombia va por otro lado, Ecuador por otro lado, Costa Rica se fue sola a negociar y le pateó el trasero a Centroamérica, Dominicana va por otro lado, Milei pues obviamente por otro lado, Chile con Boris por otro lado. Qué jodida la situación nuestra, ¿verdad? Qué jodida la situación nuestra. Ahora, es parte de nuestra historia. O sea, esto esto del individualismo latinoamericano no es que nace en el presente siglo. No, eso viene desde hace siglos, ¿verdad? Desde la colonia nos dividieron, ¿verdad? Seguimos divididos, después nos metieron el nacionalismo, en algunos países nos metieron el chauvinismo, después no contentos con eso, nos metieron aparte el nacionalismo y el chauvinismo, nos metieron las ideologías y después de las ideologías nos metieron en el juego geopolítico. O sea, divide y vencerás. Pero esas son reflexiones a la parte de política. Ahora, ¿qué validez o vigencia tienen los TLCs en esta coyuntura? Tienen validez. Por ejemplo, tienen validez, pero la validez no es absoluta, es relativa, ¿verdad? Es relativa. ¿Relativa a qué, Adrián? Relativa a el poder que tengan los negociadores. Eso es. Ignorar, o lo que les voy a decir, ignorar el tema del factor poder es ser muy inocente. Es ser inocente. O sea, en negociación decimos que si usted no está en la mesa de negociación, está en el menú. No sé si entienden eso. Si usted no está en la mesa de negociación, usted está en el menú. Entonces es mejor estar en dónde, en el menú o en la mesa de negociación. Yo prefiero estar en la mesa de negociación que sea chiquitico. No, no me gustaría estar en el menú. Pero bueno, hey, cada país decide. Entonces, ¿tienen validez y vigencia ustedes? Sí los tienen, pero esta no es absoluta, es relativa. Relativa aquí al poder de las economías, al poder del país. Por ejemplo, el poder que tenemos en Costa Rica a nivel de comercio mundial es muy poco. Entonces yo escucho gente que llega y dice, y lo leo pues obviamente con interés, que dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que golpear la mesa, hay que aquí, hay que allá. Ya Petro lo intentó con Colombia, con las deportaciones. Y Estados Unidos dice, no le voy a recibir flores, ni le voy a recibir frutas, ni le voy a recibir A, B y C. Muchas gracias, fue un placer. De ahí. Es igual. Nuestro sector económico más dinámico, ojo a esto, nuestro sector económico más dinámico es zonas francas, donde se pagan mejores salarios arriba del promedio en zonas francas y no muy arriba del promedio, ¿verdad? Es en zonas francas y parques industriales. El régimen de zonas francas es un régimen que siempre ha estado en crecimiento y aporta más al Producto Interno Bruto de Costa Rica. El régimen definitivo, que es el que está fuera de zonas francas, está en decrecimiento. Genera mano de obra, pero con salarios que cada vez tienen menos poder adquisitivo porque no crecen. No crecen. De hecho, hablamos ya en términos ya no sociales, sino en términos de precariedad salarial. Las personas
que en este momento no están trabajando en zonas francas probablemente están viendo su salario en términos reales, no nominales, su salario reducido. Por ejemplo, en el sector público desde hace rato los salarios están congelados. Pensiones hace años están congeladas. Y no estoy hablando de este gobierno, vienen congeladas desde el paquete de impuestos y la ley de equilibrio financiero. Vienen congeladas las pensiones, vienen congelados los salarios en el sector público. Alguien dirá, bueno, pues que en el sector público aquí o allá. No, en el sector público y los pensionados ya tienen la mala costumbre de comer, tienen la mala costumbre de pagar la energía eléctrica, tienen la mala costumbre de tomar agua, tienen la mala costumbre de cambiar ropa y tienen la mala costumbre de echarle gasolina al carro nuevo, viejito o a la moto. Todas esas malas costumbres resulta que cada vez el ingreso va siendo menor. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí somos muy vulnerables frente a los Estados Unidos. La mayor cantidad de empresas que están en zonas francas son empresas estadounidenses. Basta solo una medida. Que el gobierno de Trump diga, voy a poner un impuesto a las empresas que reporten transferencias de Costa Rica a Estados Unidos. ¿Ya? Muchas empresas decidirán irse. ¿Y qué pasará con esas miles de personas que están trabajando ahí? Bueno, ¿qué haríamos? No podemos contratarlas en las universidades, no podemos contratarlas en el sector público. No podemos, la empresa de régimen definitivo no pueden. Les damos cursos de emprendimiento. No es cierto eso. La gente que cree que dando cursos de emprendimiento la gente se vuelve emprendedora. Eso es como creer de que alimentando con lechugas un tigre lo voy a volver vegetariano. El mundo no funciona así. No funciona así. Ahora, que debería funcionar, Adrián, pero debería funcionar diferente. Debería funcionar diferente. Si a un tigre le damos lechugas, de lo lógico es que podría ser vegetariano, pero no es así. Entonces, Latinoamérica, vamos divididos, los TLC tienen vigencia, sí. La validez del TLC en términos de los retos que podrían darnos va a depender del poder de negociación que podemos utilizar, de nuestras habilidades negociadoras. También va a depender de qué tan importante sea nuestra oferta exportable. Por ejemplo, si Costa Rica tuviera uranio, ¿qué sucedería? Nuestro poder de negociación aumentaría o disminuiría si tuviéramos uranio. ¿Qué creen? Alguien que diga. De ahí, No estuviéramos en las condiciones. aumentaría. Si tuviéramos yacimientos de uranio, nuestro poder de negociación aumentaría. O si tuviéramos tierras raras. Las tierras raras son muy importantes. Búsquense después de la charla, o no sé, algunos que tienen inquietudes intelectuales más allá del estándar, búsquense en tierras raras. ¿Qué es eso del comercio de tierras raras? ¿Por qué China pelea tierras raras? ¿Por qué Estados Unidos pelea tierras raras? ¿Por qué Ucrania firma con Estados Unidos el mes pasado un acuerdo para la explotación de tierras raras en Ucrania? ¿Por qué Estados Unidos quiere a Groenlandia? Porque don Adrián quiere mucho a la gente de Groenlandia, le parece que son gente muy amable y muy simpática. ¿Por qué los países, las potencias, y hablo en plural, luchan por la Antártida y el Ártico? Es que quieren proteger las focas y quieren proteger los pingüinos y quieren proteger también los osos polares. Busquen solo de tierras raras. Si nosotros tuviéramos uranio, tierras raras, a la larga tuviéramos mayor poder de negociación. Pero nosotros exportamos postres, café, bananas, ¿verdad? Y tenemos ciertas operaciones en valor agregado en tecnología, ¿verdad? Entonces, de ahí,
Esos son, no, son realidades. Ahí está la balanza comercial de Costa Rica. Ahí está la data, ahí están los números y ahí está, uno se mete a internet y están en Procomer. Entonces, la validez y vigencia. Entonces, en esto hay que ser realistas, tener los pies en la tierra. ¿Ya? Ahora, alguien dijo de los políticos. Bueno, los políticos hacen su trabajo. Los políticos, si yo fuera político, probablemente estaría aquí con un discurso de encendiendo las masas y encendiendo el nacionalismo, pero yo soy técnico, soy profesional en realidad en mi área y yo en realidad no aspiro a puestos políticos y tampoco estoy en puestos de elección popular, ni estoy en realidad no me interesa enardecer las masas y tirarme un discurso ideológico en realidad a favor o en contra de X, Y, Z. Entonces, esto es. Ahora, siguiente pregunta. El que Estados Unidos amenace e imponga, decía Alejandro, ¿es una debilidad o una fortaleza de Estados Unidos? ¿Yo? Volvemos al tema del poder. Al tema del poder. ¿Ya? Estados Unidos tiene que reordenar su balanza comercial global, que es deficitaria. Si yo fuera estadounidense, probablemente pensaría que deberíamos hacer esa revisión. Si yo fuera estadounidense, si me pusiera el sombrero, comillas de gringo, probablemente. Pero vean qué interesante, no es el simple hecho de ser gringo. Si yo fuera un alto ejecutivo de Apple, probablemente estaría molesto con Trump. Bravísimo, aunque fuera gringo. ¿Por qué, Adrián? Porque Trump dijo que si los iPhone no se hacían en Estados Unidos, se iban a pagar un arancel del 55%. Entonces, si yo trabajara en Apple, por ejemplo, pongámonos que Alexander, Luis Blanco, Ignacio, Adrián, Alejandro, fuéramos altos ejecutivos de Apple. Todos fuéramos gringos. Bueno, somos gringos, sí, hay que arreglar nuestra balanza comercial, pero tenemos el sombrero de Apple. Tenemos el sombrero gringo y tenemos la billetera de Apple. Entonces, probablemente estaríamos en contra de las políticas de Trump. ¿Por qué? Nos está obligando a... Porque ¿qué es lo que hizo Apple? Cuando Estados Unidos le pone los aranceles a China, Apple llega, pasa, dice, ya no produzco los iPhone en China, los voy a hacer en India. Y India dijo, excelente, venga para acá, nosotros los recibimos. Entonces Trump dice, ajá, ¿por qué quieren hacer eso? Ahora 55% de los Apple no son hechos en Estados Unidos. Y ahí empieza la negociación. ¿Verdad? Eso se llama deslocalización de la producción. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces vean que muchas veces no es nacionalismo. No es nacionalismo. Si yo tuviera el sombrero de Estados Unidos, fuera gringo, probablemente diría así, debemos negociar porque nuestra balanza comercial es deficitaria. Se aprovechan de nosotros. Pero si tuviera, aparte del sombrero gringo, otro sombrero de Apple, probablemente estuviera diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Eso no puede ser este gobierno, esto, probablemente. Entonces vean que volvemos al tema. Todo depende de si me duele o no me duele la billetera. Eso hay que dejarlo muy claro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fortaleza de Estados Unidos? Y que es un mercado enorme con poder adquisitivo. Los gringos son un mercado consumista, pero consume. Ahorra poco. ¿Qué pasa con los japoneses? No sé si han leído lo que es la sociedad japonesa. Los japoneses ahorran o consumen mucho. Sáquenlo por lógica. Ahorran, pasean poco, o sea, hacen poco turismo. Los coreanos del sur son muy ahorrativos. Los chinos son muy ahorrativos. Toda la cultura oriental es muy ahorrativa. ¿Qué pasa con las sociedades muy anglosajonas, muy europeas, muy latinas? A estas sociedades, a nosotros nos gusta ¿qué? Ahorro o consumo. ¿Nos gusta qué? Consumo. Consumo.
¿Cuánto? Dime Entonces, cuánto. somos mercados deficitarios. Entonces, la propensión al ahorro es muy, muy baja. Entonces, Estados Unidos sigue siendo para los países, para todos nosotros que les exportamos a ellos y les vendemos y tenemos realmente, no todos, pero la mayoría de los tienen balanzas comerciales favorables a ellos y deficitarias para Estados Unidos, porque es un mercado que consume, 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 consume y bota, consume y bota, consume y bota, consume y bota. Entonces, es un mercado muy atractivo. ¿Cuál es el problema? Como lo decía la Cámara, la Asociación de Productores de Floricultores de Colombia, es que Estados Unidos compra nuestras flores. ¿Y dónde colocamos esas flores? ¿Dónde las colocamos? Entonces, ¿dónde colocamos nosotros nuestras piñas? ¿Dónde colocamos nuestras bananas? ¿Dónde colocamos, etcétera, etcétera? Entonces, ahí tenemos. Fortaleza y debilidad no es un absoluto, es relativo a los productos, relativo a, en algunos productos Estados Unidos es fuerte, en otros es débil. Tierras raras, por favor, recuerden, pónganle ahí un asterisco, ese es un súper tema, tierras raras, tierras raras. Muy bien. El otro tema es sobre la negociación de América Latina. Ya lo señalé, lamentablemente se repite la historia en los últimos 2 siglos, por no irnos más atrás. Hablo del siglo XIX y siglo XX. Seguimos desunidos, seguimos peleando entre nosotros, seguimos con lo que nos han inyectado en nuestro ADN, nacionalismos, chauvinismos, y estamos ideologizados, estamos embriagados de ideología. Aquí mismo en Costa Rica, la gente todo lo ve ideológicamente, etcétera. Entonces seguimos con nacionalismos, chauvinismos. De un momento a otro, alguien saca la bandera de Perú y se envuelve en la bandera de Perú y habla el espíritu peruano, y alguien sale en la bandera de Costa Rica y saca la bandera de Costa Rica y se envuelve en la bandera de Costa Rica, y en Guatemala alguien se envuelve en la bandera guatemalteca. Y Latinoamérica, muy bien, gracias. Vean que la Unión Europea tiene bandera, la Unión Europea tiene bandera. Alemania tiene bandera, Francia tiene bandera, pero la Unión Europea tiene su bandera y es fácilmente reconocible. Pongo una bandera latinoamericana. Bueno, solo escoger los colores, ya me imagino el pleito, los moños y que, bueno. Entonces, ahí tenemos un tema cultural. Cultural. Se creyó muchas veces de que eso lo íbamos a resolver con cambios generacionales. La gente dijo, bueno, es que los viejillos del siglo XIX, esos tatarabuelos eran viejillos muy aquí, eran viejillas muy allá. Después se dijo, no, el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que vienen, caímos en la Guerra Fría, capitalismo, socialismo, y unos decían, viva el socialismo, otros viva el capitalismo. Recuerda, algunos que tienen alguna edad un poquito cargada de años recordarán eso, la Guerra Fría. Entonces, unas marchas a favor de la Unión Soviética y otras marchas a favor de los Estados Unidos, y recordarán esas cosas folclóricas del siglo pasado, unos quemando una bandera de Estados Unidos y la pateaban, y otros quemando una bandera de la Unión Soviética y la pateaban, ese tipo de carajadas de nuestro folclore, de nuestro macondo. Entonces alguien dijo, no, es que la generación de la Guerra Fría debe salir y entrar la nueva generación de final y principios de siglo, una generación tecnológica, una generación educada, la juventud. Entonces ya entramos en el siglo, presente siglo. Hijo de pucha, vemos lo mismo. La gente quema banderas, raya paredes, bloquea universidades, bloquea calles. Es la misma cosa del siglo XIX y del siglo XX. ¿Verdad? Ni aún con cambio generacional nos hemos unido. Nos cuesta, nos está costando. Entonces le costó a los tatarabuelos, le costó a los bisabuelos, le costó a nuestros padres, nos está costando a nosotros, y la generación, para aquellos del grupo que vienen detrás mío, yo veo a los muchachos y les está costando,
la tabla del uno, la unidad. Entonces ahora yo veo que hablan de minorías, que hablan de intereses, de pequeños grupos. De, volvemos a lo mismo, divide y qué, divide y antes nos dividían por ideologías y nos dividían por banderas y nos dividían por tendencias. Ahora nos dividen por color de piel, por credo, por orientación sexual, orientación religiosa, nos dividen, nos dividen y nos dividen. Con otros temas, pero nos mantienen divididos. Antes estábamos divididos en la Guerra Fría entre capitalistas y socialistas. Después nos dividieron en proletarios y burgueses. Ahora nos dividen si estoy a favor del aborto, no estoy a favor del aborto, nos dividen si matrimonio del mismo género, no, nos dividen si somos religiosos o no, nos dividen si somos católicos o protestantes, nos dividen y nos dividen. Con temas diferentes, pero nos mantienen ¿qué? Alguien que termine la frase, ¿nos mantienen qué? Con otros temas, pero nos mantienen Divididos y ocupados. divididos. Aldair, nos mantienen divididos con otros temas. El siglo pasado nos dividieron burgueses y proletarios, capitalistas y socialistas, centro, periferia, y todo ese montón de carajadas. Hoy nos mantienen divididos con otros temas. La negrita y la no negrita, y es la misma cosa. El efecto es el mismo, seguimos divididos, y así es imposible negociar. Perdón que te interrumpa ahí un No, segundo. no, Aldair, participa, no, más bien los debo tener borrachos de tanta No. habladera. A ver. Es que esa parte es curiosa porque me recordó hace no mucho lo que fue para las eliminatorias pasadas que jugaba la selección de Costa Rica y había un tema, ¿verdad? Político, había discusión, había algo, llegaba partidos de la selección y usted veía que las noticias, ¿verdad? Los medios de comunicación, va a jugar la selección, esto, lo otro, y uno se quedaba puña y tal vez cierto aspecto que estaban sacando, ¿verdad? De corrupción de acá, se perdió y pasaban una semana hablando, ¿verdad?, de la selección, de otros aspectos, y de un momento a otro, los temas críticos que se estaban hablando, tal vez en ese momento, caja, otros aspectos políticos, etcétera, y la gente se dividía, y por último usted veía que la gente ya no se acordaba. Como dicen, a veces el pico es de memoria corta, a veces, puña, estaban viendo tal cosa y vean, por ejemplo, todo el asunto con Meco y lo que había pasado. Usted le pregunta a la gente ahora, o usted ve en medios de comunicación, y eso hasta ahí quedó. Si no hubiera sido por lo que pasó con el relajo en la pista de acá de Liberia, no vuelven a tocar otra vez el tema, por ejemplo, de Meco, y ya eso se quedaba ahí. Entonces, a veces es curioso eso que mencionas de que siempre nos dividen, siempre se busca cómo que la gente no se centre en esos aspectos críticos, ¿verdad? Que estamos viviendo hoy, no solamente, ¿verdad? A nivel acá del país, sino a nivel mundial. Y uno lo ve, los medios de comunicación son expertos, ¿verdad? En que la gente no esté bien enterada de los sucesos que ocurren. Sí, un poquito para comentar lo que vos decís, Aldair. Jay, desde Roma se decía a la gente hay que darle pan y circo. ¿Recuerdan esa frase? Pan y circo. ¿De acuerdo? Y de ahora nos mantienen entretenidos y entretenidos. La gente está en redes sociales. Hay varios libros sobre eso, sobre ese tema. Hay un ensayo de Mario Vargas Llosa que se llama La civilización del espectáculo. No sé si alguno lo ha escuchado. Ahí anda en internet un ejemplar también, La civilización del espectáculo. ¿Cómo nos mantienen entretenidos? Yo me quedo mirado aquí cómo nos entretienen, nos sacan. Entonces, hay otro libro que se llama La memoria de pez. Hay muchos estudios serios sobre ese tema. Godo, ahí veo que Godo levantó la mano y después Alejandro. ¿Cómo le va, don Adrián? Primero que todo, Te muchas digo Godo gracias. porque ahí veo que dice Godo, no sé cuál es el Sí, nombre tuyo. el nombre es Godofredo. Godofredo, ok, Entonces, más sí, bien el disculpe, nada más leí diminutivo que Godo. utilizo, digamos, Godo, porque a veces les cuesta decir todo el nombre completo. Pero, Ajá. digamos, viendo la transformación
de los últimos 30 años que tengo memoria, así a nivel geopolítico y viendo la estructura de los últimos candidatos a la presidencia, han buscado siempre, digamos, como lo que usted dijo, dar circo antes de las elecciones para ver quién va a quedar o quién va a ser el favorito de estos periodos electorales. Ahorita se ve, digamos, una división muy fuerte a nivel nacional de lo que está ocurriendo con el presidente y los candidatos electos o los que ya están, digamos, escogidos por ciertos partidos políticos que sinceramente no están aportando y no están generando propuestas relativamente importantes para el país y están reciclando hasta mismas campañas que se han utilizado en los últimos 20, 30 años o más. Entonces, viendo esa realidad, ¿cuál es la línea que usted cree que va a tener el país de aquí a unos dos elecciones futuras, en vista de todo lo que se ha transformado el país en cuestión de esos 20 años que le menciono? Mira, Godofredo, muy interesante el tema y no está alejado de lo que hablábamos de Trump, las políticas, la cuestión geopolítica. Fíjate que, por ejemplo, Costa Rica tiene hechos importantes, digamos, hechos, no percepciones. Número uno, nosotros estamos teniendo una baja tasa de natalidad, no llega ni al 3%. Eso representa un tema, vieras que preocupante en el campo económico, porque no tenemos, entre comillas, no es un tema técnico, reciclaje demográfico. Ustedes ya saben o han leído, han escuchado a especialistas en demografía. Yo no lo soy, pero sí es un tema que me interesa por el campo mío, que es el comercio. Eh, Nuestro país, con una tasa que no llega al 3%, es un país que nos estamos envejeciendo. Voy a decir algo que espero, a ver, no me lo descontextualicen y espero que tal vez lo plantee de manera clara y no inducirlos a error por una mala comunicación mía. En cualquier mercado que envejece, ¿verdad? La vejez es cara para una sociedad, ¿verdad? No estoy hablando que discriminemos, no es cara. Es cara en seguridad social, es cara en servicios de salud, es cara en movilidad, es cara en atención inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Que la base de la pirámide social o demográfica tiende a reducirse en la base. Ahí tenemos un problema, Godofredo, porque eh, eh, el país se está quedando en lo que llamarías un rejuvenecimiento muy lento. La gente, yo respeto eso, nada más estoy diciéndolo vinculado al tema. La gente entre un hijo, una hija, prefiere una mascota, un gato, un perro, le pone una camisita y conversa con el perro y humaniza a la mascota. Eso está ya analizado en psicología social, la humanización de mascotas. Pero eso tiene un impacto económico. El segundo impacto es un impacto en seguridad nacional. Ese tema no lo he visto yo, es un tema en seguridad nacional. Las tasas de natalidad un poquito más altas son aquellas tasas de la población migrante, no solo en Costa Rica, en cualquier lado. Mucho de la extrema derecha estadounidense, y ahora no sé si han leído, la extrema derecha en Europa está creciendo, está aumentando. Vean las elecciones en Polonia, vean las elecciones, Efectivamente. los resultados en Alemania. O sea, la extrema derecha, que es muy restrictiva de la movilización de migraciones, está restringiendo eso. La tasa de natalidad de las poblaciones migrantes está arriba de la tasa de natalidad de las poblaciones residentes o nacionales. Eso significa, Godofredo, un tema que vos lo tocaste en las elecciones. Dentro de 3 Exacto. elecciones, muchos de los hijos de migrantes van a ser ¿qué? Votantes. Es que exactamente, es que eso es lo que quería llegar al punto, digamos. Actualmente lo que usted menciona de Europa es muy cierto. Alemania es el claro ejemplo de lo que está ocurriendo y el movimiento comercial y hasta militar que está surgiendo en este momento en Alemania no se ha dado en más de 60 años con la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita, digo, bueno, Exactamente. 80 años.
pero si lo vemos de esa forma, los países se están armando, el comercio puede haber y, un incremento de una estructura muy diferente a lo que estábamos esperando. En lugar de haber un comercio abierto de productos, va a haber de servicios militares o de guardar recursos por una situación de preguerra o que se está preparando ciertos países. Pero esa es una situación que hay que verlo como país y que estamos a menos de 8 meses de tener un nuevo presidente Correcto. Ahí hay o un presidenta. tema, ¿verdad? De natalidad, o sea, vea, el segundo es el abstencionismo. El abstencionismo, o sea, la gente que no va a votar, eh, se mantiene alto en Costa Rica. Hay una indiferencia política y eso afecta al país como sistema. Yo no estoy diciendo que votemos por la izquierda, la derecha, el centro. No, no, no. Cada uno vota, pero vote. La indiferencia política. Ahí tenemos un segundo problema, ¿verdad? Un tercer problema, seriesísimo, pero seriesísimo. Yo no sé en Costa Rica qué nos está pasando. Bueno, nos mantienen, alguien dijo, nos mantienen entretenidos en otros temas, fútbol, nos mantienen entretenidos en la selección, nos mantienen entretenidos, ¿qué fue lo que dijo el señor Chávez los miércoles? Nos mantienen entretenidos con votando portones, la policía, y al final la policía vota un portón, atrapan en una a alguien y después un juez los libera, después votan otro portón. O sea, nos mantienen entretenidos a ese montón de cosas. Pero en realidad, les voy a decir el tercer tema, seriosísimo, financiamiento de las campañas. ¿Quién está financiando las campañas? ¿Quién? Eso es una pregunta, la dejo ahí. Entonces llevamos tres temas. El cuarto tema, no hemos remozado la democracia. Seguimos con la misma democracia de la segunda mitad del siglo pasado. El modelo que tenemos es un modelo que fue creado desde finales de los años 40 del siglo pasado, después de un conflicto armado. No hemos hecho grandes cambios. Seguimos con un sistema de partidos políticos retrógrado, anquilosado. Seguimos con una asamblea legislativa. Oiga, ¿cómo es posible que sigamos en el actual siglo? Sigamos eligiendo por listas de diputados, y nadie dice nada. Seguimos con temas, por ejemplo, terribles de que todo el mundo opina. Entonces, si se quiere hacer un proyecto, opina la Defensoría, opina la Contraloría, opina las alcaldías, agrupa las fuerzas sociales, opina tú. Entonces, un país así no se va a desarrollar, no nos vamos a desarrollar. Entonces, la democracia no la hemos remozado, no hemos cambiado la elección de diputados, no hemos cambiado, por ejemplo, le estoy dando ejemplos reales, no estoy inventando aquí. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros tengamos magistrados ad perpetuum? Termina el periodo, los volvemos a reelegir, la asamblea, vuelven y los vuelven a reelegir, vuelven y los vuelven a reelegir. Deberíamos haber dicho, no, los magistrados se reeligen por 2 periodos seguidos y ya. Bien, que venga gente nueva, con nuevas ideas, nuevas cosas. Elección de diputados por nombres, no por una lista. Pero nadie quiere hacer esos cambios. Y la gente, ahora me van a decir, Adrián, pero mira, pero es que yo no veo que hayan cambios. Bueno, el anterior punto que les mencioné, indiferencia. La gente es muy indiferente. La gente la está entretenida en redes sociales, en el fútbol, en las contrataciones, la CL, está entretenida en los modelos, está entretenida en un montón de cosas. Desenfoque. Memoria de pez. Ustedes saben, la memoria de pez anda entre 8 y 9 segundos. Ya el pececito dio la vuelta y se le olvidó qué fue lo que pensó cuando inició la vuelta en la pecera. Por eso el pez cree que la pecera siempre es nueva, cuando es la misma pecera.
Es la misma Costa Rica de los años, de finales de los años 40 al 2025. Y la gente no se da cuenta que es la misma pecera. Da la vuelta a la memoria PES, 8 segundos, es lo mismo. El pez dando vuelta en la pecera. Y la indiferencia, lo que yo les toqué hace poco. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos algunos, Godofredo, algunos temas realmente serios. No sigo con la lista porque vamos a darle la palabra a Alejandro. Alejandro, a ver. Y don Ariel, y también están dos preguntas aquí, pues tres preguntas en el... Bueno, no, decímelas antes de dar la palabra a Alejandro para anotar aquí. Sí, preguntaba Guillermo. Disculpen porque yo hablo mucho, yo hablo mucho. O sea, Preguntaba Guillermo, ¿cuáles son los puntos favorables que tiene Costa Rica en el contexto económico y comercial con Estados Unidos bajo Trump? ¿Y en qué debe mejorar? Esto ok, es el papel del Ministerio de Comercio Exterior. puntos favorables y cómics. Ok, ¿y la otra consulta? Por aquí, esta es un poco más larga, de Luis Blanco, dice, ¿en qué medida la guerra arancelaria establecida por las políticas de Trump abre portillos para el ascenso y expansión global de China en Latinoamérica? Y hace referencia a lo del puerto de Chancay en Perú. Ok, Y y pasemos ahora a Alejandro. Hay otra por ahí. hay otra que también, ¿qué futuro hay en las relaciones comerciales de Costa Rica con China? Ya para darle la palabra a Alejandro. Futuro, Don Alejandro. Costa Rica, China. Muy buenas preguntas, muy interesantes. Y Alejandro, voy a anotar lo que la consulta que tengas. Rápidamente, escuchaba ayer o anteayer que Banco Mundial u OCDE, uno de los dos, ajustaron el crecimiento global económico de este año de 3,8 a 2,9 por las medidas arancelarias de Trump. Entonces, ¿a qué tan sostenible es esta política arancelaria de Trump a mediano a largo plazo para no caer en una recesión económica? Ok, muy bien. Empecemos con Guillermo, digamos. ¿Qué puntos favorables tiene Costa Rica en este proceso? Porque es un proceso de negociación con los Estados Unidos. Bueno, tenemos riesgos y tenemos, digamos, puntos favorables. Hablemos de los favorables. Un punto favorable es ubicación geográfica, lo que llamaríamos el nearshoring, o sea, cercanía geográfica. O sea, rápidamente podemos tener conexión marítima y conexión aérea Estados Unidos, Costa Rica. O sea, la ubicación de Costa Rica. Cercanía con Estados Unidos. Costa Rica tiene al sur el Canal de Panamá. Vean la ubicación de Costa Rica tan estratégica. Costa Rica es lo que llamamos en geopolítica o en geografía económica muy ísmica. O sea, es muy angosta, muy angosta. Entonces, la posibilidad en un futuro, 30 años, 30, no sé, en un futuro de que tengamos un canal seco no es tan loca, no es tan loca, porque es un país ísmico. Entonces, hay una ubicación geográfica favorable. Al norte, tenemos un gran río que es de nuestro vecino Nicaragua, pero nos da grandes posibilidades de que si en algún momento Nicaragua hace un canal interoceánico, ¿sí? Nosotros estaríamos en medio de dos canales, un canal nicaragüense y un canal panameño. Eso nos da un valor estratégico increíble. Es como que usted en su casa, a un lado de la propiedad, le construyan un superedificio y al otro lado de su propiedad le construyan otro superedificio. Su propiedad aumenta de valor, plusvalía. Es lo que llamamos externalidades positivas. Ahora, si en la casa o el lote donde usted tiene, a un lado le construyen un cementerio y al otro lado le ponen un precario, pues obviamente ahí no hay plusvalía. Entonces, es un poco lo de las externalidades positivas o externalidades negativas que llamamos. Entonces, Costa Rica tiene ese punto favorable, ubicación. Segundo, el friendly shoring, cercanía amigable. Nosotros estamos
dentro del mapa perceptivo de los Estados Unidos como un país amigo de los Estados Unidos, friendly, amigable con los Estados Unidos. Eso hace que líderes del Congreso, líderes de la Cámara de Representantes, el Congreso dividido en Cámara de Representantes y Senado, tengamos una buena imagen y nos vean como amigos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el friendly shoring. Mucha empresa estadounidense se viene a invertir en Costa Rica, no es porque Costa Rica sea barato, somos un país caro. ¿Pero por qué viene? Porque somos un país que estamos siendo percibidos toda una vida como amigables con los Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos un segundo punto favorable. Tercer punto favorable, somos un país que tenemos desde nuestra independencia, tenemos una democracia, un sistema democrático consolidado, no actualizado, consolidado. Entonces, ahora, Adrián, significa que Costa Rica tiene una imagen de país democrático. Ahora, no hemos remozado, no hemos actualizado, no hemos modernizado el sistema democrático. Seguimos con el molde y el modelito de la segunda mitad del siglo pasado. Y ya vamos por el 2025, vamos por el 2026. Y la gente eso, entonces, pero somos un sistema democrático. Por mucho que la gente diga que el autoritarismo, que el populismo, que esto y lo otro, todos sabemos que al final van a haber elecciones en febrero y al final hay cambio de gobierno, ¿verdad? Y va a la asamblea y al final, hasta que alguien no proponga o nosotros no seamos tan indiferentes a hacer cambios. Bueno, ese es un tercer punto. Hay un cuarto punto, que somos un sistema. Aquí se está enfriando este cuarto tema, pero se los comparto. Somos un país que da seguridad jurídica. Tenemos seguridad jurídica. O sea, difícilmente aquí en Costa Rica llegue alguien y diga, como ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en algún momento en Ecuador, como ha sucedido en países, en el resto de países de América del Sur, o ha sucedido incluso en algún momento en la historia de México o en otros países del Caribe y del resto de Centroamérica, que algún gobierno llegue y dice, nacionalizamos empresas, nacionalizamos todas las empresas extranjeras, ahora son venezolanas, ahora son costarricenses, nacionalizamos la empresa Baxter y ahora es de nosotros y echamos a todo mundo, nacionalizamos todos todas las tierras bananeras del Atlántico, las nacionalizamos. No, hay una seguridad jurídica, aquí hay seguridad jurídica. Ahora, que ha venido debilitándose, eso es otra cosa, pero hay seguridad jurídica todavía hay seguridad jurídica. Otro tema que también se ha venido debilitando, y concordarán conmigo, nosotros teníamos fama o una imagen de ser un país con un sistema educativo como el siglo pasado, con un sistema educativo como mediocre o excelente. A ver, díganlo. El siglo pasado, ¿un sistema educativo qué? Excelente. 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 Nosotros éramos admiración oiga, pero en el planeta. Primaria, secundaria, había educación para universitaria, educación técnica, educación universitaria, estaba entrelazado el sistema educativo, teníamos un sistema de becas, la educación, la movilidad en la educación ocasionaba una movilidad económica y una movilidad social. Créame, éramos un modelo, un sistema educativo basado en la disciplina. Ustedes se recuerdan algunos que había nota de conducta. Y aunque usted ganara las materias y perdía la nota de conducta, ¿qué ocurría? Dígame, ¿qué ocurría? El siglo pasado. Tenía que volver a hacer todo el año. Todo el año, Godofredo, así era. Y se acuerda usted, había que respetar a las maestras, había que respetar al profesor. Era disciplina. Entonces, claro, éramos una sociedad con un nivel educativo alto, una gran disciplina, y entonces Costa Rica llegamos a tener movilidad social, becas, sistema de excelencia,
me quito aquí para un minuto. Y llegamos a finales del siglo pasado con un montón de charlatanes, un montón de populistas al sistema educativo, que para qué disciplina, que para qué nota de conducta, que a los niños llamarles la atención les originábamos traumas, y empezamos y se nos cayó, se nos empezó a caer a pedazos el sistema educativo. Hasta lo que estamos hoy, un sistema educativo donde nadie se queda, muy poca gente repite, la mayoría pasa, los maestros pasan a todo el mundo porque no quieren broncas, no quieren pleitos, los papás van a hacer un bochinche porque el chiquito no lo pasaron. Entonces, esa ventaja que teníamos, de acuerdo a la pregunta que hacía Guillermo, el sistema educativo, resulta que están viniendo las transnacionales aquí y ¿qué encuentran? Gente que llega, oiga, con problemas de matemática básica, gente con problemas de un inglés, de ahí, bueno, si los maestros de inglés se han hecho exámenes y salen mal, what's your name? Y le dicen good morning. Gente, estudiantes con problemas de redacción, no saben lo que son tiempos verbales, empiezan redactando en futuro, después pasan a presente y terminan el documento con pasado y presente pluscuamperfecto. No saben lo que es una oración transitiva e intransitiva. Nadie los corrige. Bueno, Alejandro, Alejandro nos dice que tengamos una linda noche. Yo ahorita termino, ¿para qué? Pues si no voy a quedar solo. Entonces, en realidad, el sistema educativo. Entonces, Guillermo, sí tenemos una serie de cosas favorables. Le pongo otra. Somos un país respetuoso del ambiente, pero ahí se nos están cayendo las medallas. Vean que en varias de esas fortalezas, Guillermo, se nos están cayendo las medallas. No es que no tengamos 0 medallas, se nos están cayendo las medallas. Necesitamos retomar el sistema educativo, retomar ese trabajo ambiental, retomar más seguridad jurídica, etcétera. Y obviamente, cierro, una fortaleza que teníamos, se nos está cayendo a pedazos en este siglo. Le voy a decir cuál es. La salud. Aquí tenemos índices de salud extraordinarios, se nos están cayendo los indicadores de salud. Entonces, hay una serie de cosas. Ahora, no todo está mal, yo quiero ver el vaso medio lleno. Creo que podemos hacer los cambios, pero si seguimos con indiferencia a estos temas y la gente sigue con partidos de fútbol, con modelos, con un montón, con redes sociales y con el morbo de accidentes y no vamos a hacer nada. La otra pregunta, China, América Latina, que planteaba Luis. No hay ningún problema que China invierta en América Latina. No hay ningún problema. En realidad, Estados Unidos está invirtiendo en Filipinas, va a invertir en Vietnam, que son vecinos de China. Estados Unidos, no hay ningún problema, al menos yo no le veo eso. Panamá es un ejemplo. China tenía un montón de inversiones ahí, los estadounidenses dijeron, no queremos que China esté en el canal de Panamá. ¿Qué tuvieron que hacer los panameños? ¿Alguien que me diga? ¿Qué hicieron los panameños? ¿Qué tuvieron que hacer? Decirle a China, bueno, mire, realmente no, vamos a tener que rescindir los contratos que teníamos y ni modo, no hay mucho que hacer. Igual, Estados Unidos está invirtiendo en Vietnam, está invirtiendo en Filipinas, Estados Unidos está invirtiendo en Taiwán y Taiwán está al frente de China y China dice que es parte de ellos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En algún momento, cuando la inversión de Estados Unidos en Vietnam, que está ahí nomás, en el mismo barrio de China, empiece a amenazar la seguridad nacional de China, probablemente los chinos van a decir, mire, hay ciertos límites hasta aquí. Lo mismo, acaba China de firmar acuerdos con Colombia, no va a pasar nada, pero en el momento que se traspasen ciertos límites, ahí van a haber problemas. Entonces, en realidad yo lo veo como positivo. Futuro de Costa Rica, China, lo veo igual. Huawei fue un caso interesante, pero se politizó. Ahí, Huawei da para otro tema, Huawei da para una noche. Nada más voy a decir esto. El caso de Huawei con la 5G, ahí hay un tema de seguridad nacional.
Hay un tema de seguridad nacional. Lamentablemente, nuestros medios de comunicación no son así como muy buenos. El periodismo en Costa Rica no es así como tan excelente. Hay un tema de seguridad nacional ahí, con 5G. Fuimos advertidos por los Estados Unidos, fuimos advertidos por ciertos socios comerciales, fuimos advertidos por ciertas transnacionales dijeron, nosotros no queremos 5G utilizando sistemas chinos. Ya, si no, vamos a tener que empezar a meditar si seguimos en Costa Rica, pero no vamos a utilizar sistemas de información 5G con tecnología china. Y mucha empresa que fabrica cosas aquí, componentes con algunos elementos de seguridad nacional para los Estados Unidos, difícilmente. Lo mismo, eso no es porque los gringos sean malos o buenos o regulares, no. Probablemente en China sería lo mismo. Imagínense que las redes 5G en China tuvieran tecnología estadounidense. Eso lo va a permitir el gobierno chino. Sáquenlo por lógica. Lo va a permitir, No, nunca. ¿no? Entonces, en realidad, es que todos se llevó a la Asamblea Legislativa y se llevó a un juez, y hay un juez que va a saber de seguridad nacional. Muy bien, después el crecimiento proyectado, bueno, eso es un tema, no es que se agota en esto. El crecimiento que se ajustó hacia la baja de 3.8 a 2.9 es por las erráticas políticas de Trump. Se están iniciando las negociaciones, va a haber un decrecimiento a nivel global. Obviamente a algunos países les va a afectar más que a otros, pero es una consecuencia lógica de las políticas de renegociación que está iniciando el gobierno de los Estados Unidos y que probablemente van a durar todo este año y parte del otro. Hay un elemento ahí anexo. Trump es muy cambiante, muy cambiante. Eso está siendo un problema para los mismos Estados Unidos. Hoy dice una cosa, mañana otro. Y algunos, nada más cierro con esto, algunos están preocupados porque si es un tema de edad, si es un tema de vejez, o es un tema más de caprichos, o es un tema de una estrategia. Yo tengo mis dudas de que sea tema de una estrategia. Me gustaría pensar que fuera así, de que todo está fríamente calculado, como el Chavo, como el Chapulín. Ojalá no sea algo así de edad o de vejez, pero vamos a ver, hay que esperar, esto está empezando, Trump no tiene ni un año, ¿verdad? Pues pucha, vean la hora que es. Bueno, Ignacio, Mire, y es lamento, yo hablo mucho, ¿verdad? Godofredo, Así como de ya, cierre, lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas de Trump, ahí se ve que es una estrategia que él responde a un grupo o a una élite, porque hasta el mismo asesor que él tenía de confianza y le llevó un montón de votantes, básicamente le dijo, ok, ya no me servís, te desecho. Y él sí, ahorita le está sacando platos rotos. Y eso va a ser 15 días en noticias a nivel estadounidense, va a ser como el boom de lo que pudo hacer Elon Musk en cuestión de 3 meses que estuvo ahí. sí. Eso es una hipótesis, Godofredo, es una hipótesis. Hay varias hipótesis, digamos, otra hipótesis es el dólar débil. Otro tema es que los bonos del tesoro. Hay varios temas ahí. China está Sí. vendiendo los bonos de ellos. Trump está debilitando el dólar. Algunos dicen que Países es una estrategia, europeos pero pidiendo reservas de oro que tenían en sí, Fort Knox también. sí. Bueno, Estados Unidos sigue teniendo las más altas reservas de oro. Habría que ver, a ver, lo de las tierras raras es un tema. Hay varias hipótesis. Y como toda hipótesis, colega, ustedes saben, por el método científico debe ser comprobada. Pero estamos rodeados de hipótesis y hay gente menos seria, que en lugar de hipótesis se adhiere a teorías conspirativas. Ya eso es quitarle seriedad. Bueno, don Ignacio, lamento mucho, mire, ya ve a la hora que lamento mucho tanta hemorragia verbal. A mí me gusta hablar. Así que muchas gracias, Ignacio, realmente. Agradecemos a don Adrián. Gracias por compartir este espacio que definitivamente sí es de conversación y queda abierta la posibilidad para otros encuentros porque
hay otros temas que quedaron, otras aristas para Sí, sí, sí. ¿verdad? Esos arcos no se pueden quedar así abiertos, sino que esperamos en otro momento contar con usted. Encantado, me gusta hablar. Y miren, y las preguntas muy buenas a todos los que participaron, muy buenas preguntas, me encanta, esto me entusiasma cuando la gente se sale de preguntas cajoneras, ¿qué opina de Chávez? ¿Y qué opina de la diputada tal? ¿Y qué opina de la... No, no, me encantan estas preguntas que tienen esencia, son complejas, me encanta, los felicito. Y don Ignacio, muchísimas gracias por la invitación, le agradezco mucho.